Hoy nos vestimos de gala en el canal porque nos acompaña una de las voces más reconocidas en el estudio de lo oculto, la mente humana y los misterios del conocimiento. El doctor Antonio Las Heras es psicólogo social, filósofo, escritor y un referente argentino importantísimo en el campo de la parapsicología. Autor de más de 25 libros, dedicó su vida a explorar los límites entre la ciencia y el misterio, entre lo racional y lo simbólico. En su obra, el doctor Las Heras invita a mirar más allá de lo visible y a entender cómo los arquetipos, los mitos y las fuerzas invisibles moldean nuestra realidad. Hoy vamos a conversar con él sobre sus investigaciones, sus experiencias y su libro más reciente, Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Doctor Las Heras, un placer tenerlo aquí con nosotros. Ante todo, agradecerte esta entrevista y una gran satisfacción para uno poder tomar conciencia de que las tareas que uno hace, la obra que uno va haciendo, adquiere un interés, porque finalmente, aunque otros quizás demasiado humildes digan que no, pero uno la obra, sobre todo la obra escrita, la hace para que llegue a otros, tenga repercusión, esos otros también hagan su diálogo con lo que uno ha escrito, así que este espacio que me estás dando te lo agradezco mucho. Acá, por supuesto que los agradecidos, y digo los así en plural porque, bueno, hablo también en nombre de mis compañeros que son Hernán y Flavia en el canal, y por supuesto que nos sentimos realmente muy agradecidos porque usted haya aceptado la invitación y, bueno, nos conceda esta entrevista. ¿Cómo llegó usted al mundo de la parapsicología? ¿Qué fue lo que lo impulsó a aventurarse en este campo? Empecé a hacer estudios de parapsicología acá en la ciudad de Buenos Aires. Primero en algunas instituciones no oficiales, pero que daban cursos, y luego en la Universidad del Salvador, que es una universidad que todavía existe, una universidad reconocida legalmente por las autoridades argentinas. En aquella época era de los sacerdotes jesuitas. Allí tenía el Instituto de Parapsicología el licenciado en filosofía y sacerdote jesuita Enrique Novillo Paulí, de quien yo fui discípulo. Fui a sus cursos, trabajé en el laboratorio de parapsicología con él, que se encontraba en un barrio céntrico acá de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Congreso, y ahí ya fui desarrollando, y luego continué investigaciones, y luego hicimos, del 4 al 6 de septiembre de 1981, el primer Congreso Argentino de Parapsicología, donde disertó el padre Novillo Paulí, el padre Oscar González Quevedo, también sacerdote jesuita, en aquella época el parapsicólogo más importante de todo el mundo hispanoparlante, pero también una cantidad de científicos, como por ejemplo el doctor Arnaldo Raskowski, uno de los cofundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el profesor doctor Vicente Rubino, que es el máximo exponente de Jung también acá en Argentina, y así muchos otros, el profesor doctor Aldo Imbriano, que fue el sucesor de la cátedra del premio Nobel Housei en la Facultad de Medicina, un congreso extraordinario. Todo eso me llevó a seguir trabajando más en el campo de la parapsicología y hoy estar absolutamente seguro, como se ha demostrado científicamente en todo el mundo, que el factor parapsicológico está presente en todos los seres humanos. Ahora, cuando alguien de los que nos está escuchando diga, pero si está presente en todos los seres humanos, ¿por qué no se presenta en mí, en el otro? Muy simple. La respuesta es simplísima. Y ya la dieron otros científicos hace décadas. A lo largo de toda la historia de la humanidad, lo parapsicológico estuvo presente, pero el sistema imperante decía, no, esas son cosas de los dioses, no solo los gran sumos sacerdotes pueden, el pueblo no. Después, no, esas son cosas de los demonios, entonces no se metan en eso. Hasta fin del siglo XIX, en que ya no eran cosas de los demonios ni los dioses, sino de los espíritus de los muertos. Entonces la mediumnidad, hasta que fin del siglo XIX,
en Londres se crea The Society for Psychical Research, la primera entidad científica, por lo tanto formada por hombres de ciencia, que dijeron, no, estos no son los espíritus de los muertos, estas son cosas que los humanos tenemos. De ahí a 1930, que el doctor Rhine crea la primera cátedra de laboratorio de parapsicología, todo lo que seguimos después nos permite afirmar que el factor parapsicológico es un elemento constitutivo de la condición humana. No lo tienen los animales ni lo tienen los vegetales. Sí nosotros, sí, eso es verdad, nosotros podemos influir sobre los vegetales, sobre los animales parapsicológicamente. Pero el factor parapsicológico, igual que lo que entendemos por el psiquismo, son propios de la especie humana. Perfecto. Dentro de lo que se denominan experiencias parapsicológicas, ¿hubo alguna que a usted más le haya impactado? ¿Alguna que quizá en el terreno de lo personal lo haya marcado así fuertemente? Recién respondí en base a mi historia académica de estudios, cuando hice mi doctorado en psicología social, toda mi carrera en la Universidad Kennedy, mi maestría en psicoanálisis también en la Universidad Kennedy, ahí en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy fui profesor de la materia de parapsicología. Bueno, esa es la parte académica, pero ¿cómo llego yo a todo esto? También tiene una cuestión que solo pude explicarme mucho después, cuando conocía algo de parapsicología y que con el tiempo me di cuenta que era un fenómeno telepático que a mí me había ocurrido y que me indujo a estas cosas. Les voy a contar porque además de ser mi ejemplo, les puede servir a mucha gente para entender cuando alguien dice, pero ¿por qué a mí me interesan estas cosas? Y resulta que ha habido algún familiar que uno quizás ni conoció, pero algún familiar que también, y ¿por qué yo lo continúo? ¿Serán los genes? No son los genes, olvídense de esa cuestión de la genética. Yo tengo un solo nombre, Antonio Las Heras, y en general mi familia es así, tengo un hermano Gerardo, solo un nombre, y así lo supe siempre. Hasta que un día, de vacaciones de verano, yo tenía 15 años, se me ocurre ordenar unos armarios que había en la casa donde yo vivía, que era la casa de mis padres. Empiezo a revisar eso y encuentro, entre otras cosas que yo quería clasificar, la libreta de casamiento de mis padres. El casamiento por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En esa libreta estaba sentado también la fe de bautismo mía y después, 2 años después, tengo un hermano 2 años menor de mi hermano. Pero miro y veo que en la fe de bautismo no dice Antonio Las Heras, hay otro nombre agregado. Y ahí, con mis 15 años, me acuerdo que me impactó mucho. Yo ya tenía lecturas sobre ovnis, sobre astronomía, sobre todas estas cosas, pero me impactó mucho porque vi el nombre que figuraba ahí y me acordé que algo que escuché en toda mi infancia, en esa parte hasta los 15 años, algo que se repetía siempre en mi familia, era cuánto me parecía yo al abuelo Partilio. ¿Quién era el abuelo Partilio? Mi abuelo materno, el padre de mi madre. Yo a los 5 años, y esto daba lugar a muchas hilaridades en mi casa, yo a los 5 años ya decía que yo iba a ser escritor. Yo estaba convencido que iba a ser escritor. A los 5 años, 5 de octubre de 1957, entró en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1 de la Unión Soviética. Y yo decía que a mí me interesaba eso, que yo iba a ser astronauta, ahí me empecé a interesar por el tema de los platos voladores. 5 años. Es llamativo esto. Más en una familia que aparentemente no tenía eso. Pero yo cansé de escuchar que yo era parecido al abuelo Partillo.
Pero yo no lo conocía al abuelo Partilio, porque él desencarnó cuando yo iba a cumplir 2 años de vida. En aquella época las familias eran muy numerosas. Cuando yo nací yo debo haber sido el nieto 10, 11 o 12 del abuelo Partilio, ni siquiera el primero, o más. Cuando me encuentro con esa libreta de casamiento religioso y donde está sentado mi bautismo, yo advierto que no dice Antonio Las Heras solamente, dice que mi nombre es Antonio Partilio Las Heras. Así que agarro eso, me voy a verla a mi madre, que estaba en casa, le digo, ¿qué es esto? Le digo, me dice, ahí a los 15 años me desayuno yo. Porque nadie me había dicho esto. Ay, sí, bueno, vos no sabés, el abuelo Partilio era así, autoritario, nadie les podía discutir. ¿Y qué tiene que ver esto con que acá figura? Bueno, estábamos en la pila bautismal, el sacerdote le pregunta a tu padre nombre del bebé y tu padre dice Antonio. Y el abuelo avanza con el índice de la mano derecha ahí señalando, mirando a todo y dice, y de nombre de pila Partilio, de pila bautismal. Y nadie se animó a... Yo me enteré eso a los 15 años. Entonces ahí sí fui a hablar con mi abuela, la viuda de mi abuelo. Le digo, ¿qué es esto? Y además ustedes dicen que yo me parezco. Y ahí por primera vez mi abuela, que seguía viviendo en la casa original donde había nacido mi madre y todo, un caserón enorme, dice, mira, en todo caso, subí al altillo, ahí está la biblioteca, el escritorio de trabajo del abuelo, y ahí te vas a dar cuenta por qué vos sos tan parecido. Subí y había libros de lo que entonces se llamaba ocultismo, había libros de astronomía, algunos que todavía tengo, libros de Camilo Flammarion, estoy hablando de fines del siglo XIX. Es verdad, todo aquello que a mí me ha interesado y me sigue interesando toda la vida, yo soy la continuación del abuelo Partilio, solamente que el abuelo Partilio no pudo tenerme sentado en sus brazos, Antonito, no, porque yo estaba por cumplir 2 años de vida y él desencarnó. Pero es evidente que al ponerme de nombre de pila Partilio, ahí hubo una transmisión. Obviamente, como después me fui enterando, era un hombre que estaba muy metido en el desarrollo de las facultades esotéricas, era maestro masón. Es evidente que me transmitió telepatía. Me eligió, por algo me eligió, no eligió a todos los nietos anteriores ni a los 2, 3 que tuvo después. Algo vio en mí, le pongo el sello. El nombre de él era Partilio, su nombre, primer nombre, como en aquella época en Italia, varios nombres. Así que la segunda parte de la respuesta es, yo soy que voy siendo, y siempre uno sigue evolucionando, pero evidentemente, más allá de lo académico, la razón por la que estoy metido en todo esto, y es la causa motivante de mi vida, es una transmisión telepática que me hizo mi abuelo y me legó el camino, la continuación del camino que él había iniciado. Impresionante escucharlo y escuchar toda esa experiencia que evidentemente tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Como usted lo dice, fue como el motor que impulsó todo. Usted se convirtió en un referente directo y muy importante, como decíamos en la introducción de la parapsicología. Y la próxima pregunta tiene que ver con esto precisamente. Cuando la gente a usted lo aborda y le pregunta sobre estas cuestiones, ¿cuál suele ser la pregunta o la consulta más común a este respecto? La consulta más común es confundir al parapsicólogo, que es un estudioso, un investigador, con alguien dotado de poderes de adivinación. Y eso viene desde hace décadas. Yo siempre hago el mismo humorismo. El afichito que encontrabas hace ya 40 años
pegado en un poste de la calle que decía: profesora Rosita, parapsicóloga, lectura de la borra del café, o tarotista. No, uno como parapsicólogo investiga todo eso. Algunas veces hay parapsicólogos que han trabajado también en el desarrollo de sus facultades extrasensoriales y con determinadas variables intervinientes pueden ayudarte a una clarividencia, una telepatía, una precognición. Ahora, otra cosa es que aparezca alguien diciendo que es parapsicólogo, que en realidad es un adivino, así usa la lámina del tarot, el péndulo restrésico, lo que fuera, y que te dice: atiendo a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12. No. Eso significa que la persona estaría diciendo que sus facultades parapsicológicas son a voluntad. Si hubiera alguien que dice: sí, yo las tengo a voluntad, yo le voy a hacer un desafío para mostrarles que es un mentiroso. Nos reunimos, venís vos también, todo el equipo, y nos sentamos ahí y le decimos: anote acá ya mismo, total, a las 10 a la voluntad, cuál es el número que sale en la lotería el viernes que viene. Y no puede fallar porque usted dice que tiene los poderes. Es curioso, ahí te empiezan, esto ya nos lo enseñaba el padre Novillo Paulí, ahí empiezan con, bueno, no, lo que pasa es que como usted no me acredita, entonces me interfiere, hay el manual de las excusas. Pero lo que a mí me interesa señalar es esto: los parapsicólogos hemos demostrado claramente que el factor parapsicológico existe y hasta se puede fomentar y desarrollar. Pero hasta donde conocemos, el fenómeno es espontáneo y errático. Por lo tanto, sí se puede hacer una acción extrasensorial, pero lleva tiempo, lleva dedicación, lleva tiempo de meditación, una serie de cosas. Lo que no hay es algo de que venga usted al consultorio, pregúnteme y ya le contesto. Y si alguien tuviera esas capacidades, por supuesto, hace rato que está contratado por Donald Trump, por Putin, por Bill Gates. Sentido común, muchacho, no están poniendo avisitos. ¿Por qué cree que hay tanta confusión en general en la gente a este respecto, doctor? Bueno, porque hay un pensamiento mágico. Hay un pensamiento mágico que la psicología lo ha estudiado desde hace mucho, y antes aún la filosofía. El ser humano tiene necesidad, el ser humano por lo normal, o sea, la gran mayoría, tiene necesidad de creer que hay algo que te va a facilitar, y uso la palabra facilitar, que yo nunca la uso, porque todo lo fácil es malo, es malo. Fácil, si es fácil no hay esfuerzo. Entonces, lo único fácil que yo conozco son los caminos en bajada, en caída. Terminás con 2 huesos rotos, pero bajaste rápido, eso sí. Bien, la necesidad de que me faciliten, de a ver cómo de una manera fácil resuelvo una cosa engorrosa. Atención, porque esto no solo pasa en la adivinación, el pensamiento mágico hoy también está, como ya muchos académicos lo han dicho, instalado en la medicina. Hay un negocio extraordinario de la medicina donde usted toma este comprimido y ya se siente bien. Usted toma, ¿cuánto le digo? Lo tengo que tomar de por vida, eso sí. Pero no, mentira. No hay ningún comprimido que la tristeza, la depresión, que te saque los síntomas y haga que después aparezcan síntomas peores, sí, porque entonces vas a tener que hacer otros estudios, otras investigaciones, vas a tener que tomar otra cosa, vas a tener que consumir. El negocio más grande que hay hoy en día no es la fabricación de armamento, hace rato que es la medicina. Todo eso está instalado en el pensamiento mágico. Y usted siente, como recién me decía, que esto del pensamiento mágico y de las soluciones fáciles, como que contaminó un poco el saber científico, ¿no? Puntualmente el mundo de la medicina. Algo que a mí me parezca, hay libros ya publicados sobre esto. Hace 60, 70 años, tampoco es nuevo, un pensador, ahora me olvidé el nombre, pero sí lo que dijo, un pensador lo explicó tan bien, ya era avanzado el siglo XX, no sé si sería 1930, 40, uno contemporáneo a Carl Gustav Jung, que dijo: la medicina ha avanzado tanto que ahora ya no hay gente sana.
hace más de 100 años, conocemos que el psiquismo humano está constituido por la conciencia, que es lo que nos puso de acuerdo para una hora determinada estar nosotros haciendo esto, etcétera, y el psiquismo inconsciente. Inconsciente significa, es el gran hallazgo de Freud, que tiene autonomía propia y desde lo inconsciente nos hace hacer cosas, nos dirige como si fuera un titiritero que no conocemos quién es. Por eso la importancia del psicoanálisis, de la meditación, de todo aquello que nos lleve a entrar en nuestro psiquismo inconsciente, tomar conciencia y a partir de ahí hacer los cambios de vida que corresponden. ¿Por qué me tengo que enfermar? La máquina tiene que estar bien. Si la máquina se perturba, es porque algo psíquico estoy haciendo mal. ¿Y por qué tengo que estar haciendo cosas mal? Porque algo inconsciente me lo está generando. No es fácil. No es fácil. Es todo un trabajo, todo un proceso. ¿Cuánta gente le he escuchado yo decir, bueno, pero entonces empezás una tarea esta, psicológica, psicoanalítica, ¿y cuánto tiempo te lleva? Y que el problema no es cuánto tiempo te lleva, el problema me lo resuelve. Que no es el psicoanalista o el psicólogo, soy yo que tomo conciencia. No es que el psicólogo o el psicoanalista me va a decir lo que yo tengo que hacer, jamás. En todo caso, refleja lo que en él se mira. Y uno toma conciencia, me di cuenta, esto, lo otro. Ahora, esto es un esfuerzo, lleva tiempo, además. Lo fácil, y como todo lo fácil fracasa, lo fácil es, me tomo el comprimido y ya está. Seguramente usted haya escuchado que lo que se interpreta como el mejor futuro para la humanidad es la elevación de la conciencia. ¿Está usted de acuerdo con esto? Pero por supuesto, ahora, esto me lleva a otro tema en el que insisto mucho, que es el psiquismo adulto, el pensamiento adulto, que tiene adulto, no es una cuestión de edad cronológica, hay adultos de 18 años y niños de 83. Bien, que quede claro, no confundir la edad cronológica con la edad psíquica. Entonces, un psiquismo adulto que tiene libre albedrío, pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, proactivo, bueno, tiene que estar permanentemente amplificando su conciencia. Ahora, esto es un trabajo diario, es un esfuerzo. No es solo decir, bueno, lo que habría que hacer, que es lo que muchas veces, bueno, porque habría que hacer, porque no, esto lo tiene que hacer cada uno de nosotros. ¿Es difícil? No. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Requiere que esté reunido con frecuencia con otros que están en la misma búsqueda? Claro. Claro, es lo mismo que practicar un deporte, te encontrás con otros en el lugar que también lo practican. ¿Por qué? Porque así cotejo con los demás. Ahora, voy a usar el debiera. Lo que debiera haber sido el desarrollo de la humanidad es lo que vos señalaste. La amplificación, el desarrollo de la conciencia, que es lo que me permite tomar decisiones y tomarlas adecuadamente. Pero eso requiere tiempo. Mira, hoy en día Occidente y el Oriente occidentalizado, hace ya mucho, y hoy en día más, están tomados por lo que yo llamo el materialismo consumista. Han hecho que la mayoría de la gente esté metida en el celular, teniendo estímulos externos que en general no les interesa, pero el sistema sí. Me encuentro con gente que dice, no, yo meditación hago, me reúno con los amigos los domingos, estoy diciendo algo real, no lo estoy inventando. Me reúno con los amigos el domingo 10:30 de la mañana, meditamos, después al mediodía nos vamos a almorzar. Me estás cargando. Entonces yo les hago el siguiente humorismo, le digo, ¿y por qué no almorzás una vez a la semana? ¿O cenás una vez a la semana? No, me muero de hambre. Pero medito un ratito el domingo a la mañana y ya me alcanza toda la semana. Psiquismo infantil, pensamiento mágico. No, si yo me pongo y hago usted puede hacer hasta puede ser contraproducente. Todo tiene que estar dentro de un contexto. Entonces, lo magnífico es lo que vos estás señalando. Pero cuando uno analiza, claro, tenemos
Cada uno individualmente tiene que diluir ese pensamiento materialista, consumista, tiene que crearse lo que Carl Gustav Jung llamó la individuación. Individuación no es que soy un individuo, no. Uno logre convertirse en único e irrepetible, no uno más del montón. Por eso Jung dice, la frase textual de Jung, dice, todos nacemos originales, pero la gran mayoría muere copias. Claro, la gran mayoría muere buscando ser lo que agrada a otros, consciente o inconscientemente. Por eso angustia, ansiedad, frustración y tantas otras actitudes depresivas. Esa es la clara demostración de que estás viviendo mal. Frente a eso, lo que suelo escuchar en las reuniones demás es gente, bueno, porque el mundo está mal, el país está mal. Muchachos, dejen de echar culpas a los demás. Si vos estás ansioso, angustiado, con actitudes depresivas, etc., el problema no son los demás. ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué no indagás qué te pasa a vos? Porque resulta que hay otros que aún con toda esa situación están bien. Usted es autor de muchos libros, algunos de los cuales también hablan sobre masonería, y masonería concretamente, bueno, acá en Argentina. Sí, hay 3 libros míos recientes de masonería. Uno se llama Belgrano y la masonería, y se refiere a la vida masónica de General Manuel Belgrano. Después otro que se llama, esto es más general, se llama Masonería en la Argentina, : enigma, secreto y política. O sea, se refiere exclusivamente a la Argentina, pero a todas esas preguntas que suelen hacer. Bueno, San Martín era masón, en la Revolución de Mayo de 1810, había masones, no había... Bueno, hay en Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política, hay un capítulo para cada una de esas cosas. Y el otro libro, que es el más reciente, se llama Juan Domingo Perón, maestro masón. En verdad, ya había unos cuantos artículos publicados por distintos autores, algún capítulo en algún libro, señalando la condición masónica de Juan Domingo Perón. Pero lo que no había es un libro que hiciera toda la historia y que aclarara ciertas cosas. Por ejemplo, algunos que dicen, sí, Perón era masón porque lo hizo masón Licio Gelli, aquel de la famosa logia Pidue. Mentira. De ninguna manera. Perón fue iniciado, primer grado, Perón fue iniciado masón en Santiago de Chile, cuando él estaba en la Embajada Argentina en Chile como delegado militar. Y después hizo los 2 grados siguientes para llegar a maestro masón cuando estaba en Italia. Perfecto, doctor. Unas últimas preguntas ya como para ir cerrando la entrevista. Seguramente usted habrá escuchado que muchas veces el saber popular, digamos, que no siempre es el mejor, vincula a la masonería con determinadas logias y determinados grupos de poder como los Illuminati, vinculados muchas veces o asociados a prácticas oscuras, tales como sacrificios humanos, satanismo, etcétera, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de asociaciones? Muy importante lo que me acaba de preguntar, muy importante. Primero, porque no tiene nada que ver la masonería con los Illuminati, ni con la magia negra. Es decir, no hay que mezcolancear. Ahora, obviamente, entiendo que mucha gente que no entiende le parezca parecido. Vamos a ver. Primero, si llamamos ahora a un masón y le decimos, aquí para la audiencia, en 4 palabras, ¿cómo te definís? Y el masón te va a decir, yo soy un libre pensador. Fíjate, ¿qué se hace en las logias? ¿Se hacen rituales de magia negra? No, en las logias se habla de filosofía, se enseña el pensamiento racional reflexivo, cómo cada hermano de la logia aprende a tomar decisiones, a corregir errores, pero cada uno a sí mismo. Y sí, es habitual que se lea un trabajo de algo filosófico, después los otros hermanos lo discuten,
Eso es lo que realmente, pero la clave es: soy un libre pensador. Una última pregunta, quizá muy ligada a esta penúltima que recién le hice. Entonces, según sus investigaciones, ¿quiénes son los Illuminati y por qué se los suele vincular con la masonería? Primeramente, seamos concretos. Hoy no hay logias o grupos Illuminati verdaderos. Era gente que cultivaba el pensamiento de la iluminación, entendiendo la iluminación como se entiende en la historia de la humanidad, que es la iluminación a través de la ciencia, del pensamiento racional, de lo que se pone abajo del microscopio, de lo que se pone a través del telescopio. Entonces, de eso era. ¿Y por qué tenían que ser secretas? Porque en ese momento eso era perseguido. Entre otros, la Iglesia perseguía eso. No nos olvidemos. La Iglesia perseguía eso. Dice, no, usted no puede decir tal cosa porque Dios creó el mundo en 7 días. Perdón, acordémonos que a Galileo casi me lo destroza por decir que el Sol es el centro del sistema solar. Entonces, para hacer análisis de cosas, como entendemos en la metodología de la investigación científica, siempre analizar las variables intervinientes. Esto de los Illuminati, ¿cuándo surgió? Y bueno, en tal siglo, en Alemania, no en cualquier otro lado, es decir, pensamiento racional. Bueno, ¿y por qué era secreto? Y porque si difundían esto, probablemente los colgaban hasta morir. Pero claramente no hay por qué asociar a la masonería, ni con los Illuminati, ni con ningún otro. La masonería es la masonería. Y los otros grupos, bueno, estudiemos cada uno qué están haciendo. Lo mismo que pasa, grupos de la Orden del Temple. Yo tengo gente conocida y demás, no, porque yo soy templario. Vos no sos templario. Vos estás en un grupo que lo empezó tal, quizás en España o en Italia, vino a la Argentina, etc., que recordando a los caballeros templarios, vos ahora haces una reunión determinado día, con cierta bandera, te pones un uniforme de templario. Yo te quisiera ver subido al caballo con la lanza, a ver cómo te va, porque ese es un templario. Ahora, estos me dicen, bueno, pero queremos recordar aquellos tiempos. Bueno, está perfecto. Pero no sos templario. Armaste un grupo en recuerdo. Bueno, ahí vamos bien. Precisiones. Claro, perfecto. Bueno, doctor, entonces terminamos acá la entrevista y muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad. Bueno, además, para los que les interese lo que hemos estado hablando, si les interesa más, pueden visitar mi página web, antoniolaceras.com. Y en Instagram, Alaceras con el número 1 al final. La de Antonio, Alaceras con el número 1. Sí. Y eso soy yo por darme la oportunidad de poder hablar tranquilo, ampliamente, que cuesta mucho encontrar espacio para explicar bien estas cosas. Te mando un luminoso abrazo a vos, a todo el equipo y a todos los que están siguiendo el programa.